ayuda a comprender mejor todos los desafíos a los que nos enfrentamos. Unai, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecer la invitación una vez más del Club Siglo XXI para compartir este espacio de coloquio, de análisis y parcialmente también de entrevistas, pues que habitualmente a cierto tiempo nos reclama, y venimos aquí encantados, ¿no? a un espacio por otro lado histórico en el ámbito del coloquio y de la presencia plural de personas que representan a la sociedad española desde posiciones plurales en las últimas décadas de nuestro país. No hace mucho celebrabais vuestro aniversario aquí mismo, con la presencia del jefe del Estado en una rememoración de la historia reciente de España, ¿no? Agradecer a todas las personas que habéis decidido asistir a este coloquio, a este encuentro, y a todas las que están viniendo, porque parece ser que hay un considerable atasco múltiple en Madrid, que es, por otro lado, seña habitual de esta ciudad y de sus circunvalaciones, ¿no? No voy a proceder a un saludo de las personas que veo aquí, responsables políticos de Madrid, el presidente del Consejo Económico y Social, querido Antón, gracias por tu presencia, y bueno, responsables institucionales que, como digo, creo que se irán incorporando a la charla, incluido algún compatriota de Bilbao que toma asiento ahora, ¿no? Bueno, yo quería hacer una intervención que no puede ser demasiado larga, también para dar paso a las preguntas de las dos personas que me acompañan y a las que agradezco su disposición, dos compañeros de los medios de comunicación que habitualmente también tocan cuestiones laborales y económicas y también políticas, a las que, ya digo, agradezco su presencia aquí. Decía que no puede ser una intervención larga, pero sí quería situar algunas reflexiones de carácter más socioeconómico, en principio. Luego dejaremos, supongo que otras para las preguntas, porque yo creo que de nuestro país a mí me da cierta lástima, ¿no? Porque creo que vive una situación socioeconómica verdaderamente notable en términos analíticos, verdaderamente novedosa en mi forma de entender, y ahora explicaré por qué, que está siendo lamentablemente opacada por la situación política, por la situación de confrontación que se da no solo en España, sino en el conjunto del mundo, y que nos está evitando sacar reflexiones de cierta profundidad sobre los cambios que están operando en materia socioeconómica en España, y que nos podría dar ese análisis de cierta profundidad alguna pista de por dónde tiene que conducir nuestro país el futuro, teniendo en cuenta, entre otras cosas, esas transformaciones a las que se hacían referencia, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el cambio de modelo energético, con el proceso migratorio que España tiene que gobernar convenientemente. Y creo que algunos de los debates estratégicos de país, desgraciadamente, pues no se están haciendo a la luz de los datos o de la evolución de las cosas, sino más bien del ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo ahora dijera que nuestro país está en una situación donde la evolución del empleo, tanto en calidad como en cantidad, es un elemento diferencial con otras economías de nuestro entorno y que están impulsando la economía, que los flujos migratorios explican en buena parte también la buena situación de la economía española, que hay un crecimiento sólido de la productividad, que se prevé una reducción del ratio entre deuda pública y PIB por encima de cualquier otra de las grandes economías de España, que el hecho de que los gastos adicionales que España ha hecho para hacer frente al shock de inflación producto de la guerra en Irán están teniendo un coste fiscal asumible por no haber tomado decisiones precipitadas en un incremento desaforado del gasto en armamento y en gasto en el proceso de rearme. Si yo dijera todo esto, pues alguien diría, ya está el de Comisiones Obreras haciéndole el discurso al Gobierno y haciendo un discurso de parte, ¿no? Cuando este país, como todo el mundo sabemos, está al borde del caos, ¿no?
Bueno, si dijera que todas estas cosas que he afirmado no las digo yo, no las dice Comisiones Obreras, sino que son de un informe de Goldman Sachs, que en las últimas fechas ha hecho un diagnóstico de la situación española, pues a lo mejor alguien se molestaría y diría, bueno, esto se está analizando sobre la situación de la economía española en nuestro entorno por algunos de los analistas que no precisamente comparten ideológicamente la orientación que pueda tener Comisiones Obreras o que pueda tener quien ahora mismo pues rige los designios del Gobierno de España, ¿no? Del Gobierno de coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una pena que no podamos hacer un análisis un poco riguroso de qué está pasando en nuestro país para mejorar las cosas que funcionan de forma mejorable y para hacernos fuertes en las cosas que han funcionado razonablemente bien en los últimos años, ¿no? La verdad es que tenemos una situación de enorme incertidumbre en términos generales y en términos globales. Cualquier afirmación ahora mismo categórica sobre cómo va a marchar la economía española, cómo va a marchar el empleo en España, pues está bien hacerla con los datos que tenemos ahora mismo, pero en una situación de gran incertidumbre y de cierta volatilidad, por mor de la situación política, pero sobre todo por razón de la profundísima pugna geoestratégica que se está dando en el mundo, ¿no? Yo creo que a veces, no me puedo extender por cuestión de tiempo en esto que voy a decir, a veces creo que no somos conscientes de la dimensión que tiene el hecho de que el proceso de globalización que se impulsó en las últimas décadas a través un poco del modelo de mundialización de la economía basándose en el juego de las ventajas comparativas y eso que se desplegó después de los años 80, no somos conscientes de lo que supone que ese proceso con sus déficits y sus problemas se esté revirtiendo, al menos de forma parcial, desde ese modelo de ventajas comparativas a un modelo de fragmentación conflictiva de la economía mundo, que yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Y esto está pasando porque en el anterior campo de juego Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que la pujanza de la economía china y su toma de posición en todas las materias estratégicas que van a definir la economía del futuro, la economía china, y China como país, ha ganado posiciones en espacios, como digo, terriblemente estratégicos. Y en ese contexto, Estados Unidos ha decidido que se han roto las reglas del juego, empezando por el multilateralismo, continuando por el hecho de que la guerra se empiece a convertir en una herramienta convencional para dirimir los grandes conflictos internacionales. Esto ya ha pasado otras veces, pero en este momento con una crudeza evidente y con algo que no es menor, con un intento más o menos soterrado o más o menos explícito de fragmentar el marco jurídico-político en el que vivimos, que es el de la Unión Europea. Yo creo que hay un intento bastante poco disimulado de fragmentar la Unión Europea a través de la irrupción de nuevas formas de nacionalismo de Estado vinculados a las nuevas formas de populismo de extrema derecha, que creo que son el gran reto, la gran amenaza para el desarrollo no solo democrático, sino económico del futuro, ¿no? Y como todo esto está en cuestión, pues me parece que hacer grandes aseveraciones en este momento es arriesgado. Lo que digo de cómo veo las cosas, pues es, digamos, el minuto y resultado, y siempre sabiendo que esto puede cambiar o puede estallar por los aires, ¿no? Y desde luego, la situación en España en términos socioeconómicos es comparativamente buena respecto a las de otras economías europeas, aunque seguimos arrastrando algunos de los déficits estructurales que tiene España y que tiene el modelo económico de nuestro país, particularmente la desigualdad, la pobreza salarial y todavía la precariedad existente en millones de personas en España, ¿no? Pero es una novedad histórica que ante sucesivas crisis, como las que ha habido después de la crisis financiera, las políticas de austeridad de la anterior década, estalla la pandemia y de la pandemia hacia aquí hemos tenido una serie de crisis consecutivas vinculadas a esos cambios geopolíticos por un lado y a los efectos de la pandemia por otro, que han generado unos picos de inflación inéditos en las últimas décadas en Occidente y que también nos están mediatizando de una manera muy importante, ¿no? Pero en ese contexto de crisis consecutivas, por primera vez yo creo que la economía española está en mejor disposición en su evolución
que otras economías de los países europeos, y además está basándose en fundamentos económicos sensiblemente mejores que en otras situaciones, ¿no? Porque la última vez que en España se habló de un milagro económico, antes del estallido de la burbuja financiera, claro, los fundamentos económicos de aquel supuesto milagro económico, se dijera entonces o no, eran en gran parte fundamentados con pies de barro, ¿no? Tenían mucho que ver con una sobrefinanciación de nuestro aparato productivo por la vía de una burbuja inmobiliaria, con déficits estructurales de nuestra economía, con saldos exteriores muy deficitarios y con una entrada de capital exterior muy importante, pero que no contribuían a financiar economía productiva real, con perspectiva de futuro, sino fundamentalmente a una burbuja financiera, una burbuja inmobiliaria que a su vez hinchaba la recaudación fiscal y hacía que el país pues tuviera una situación, digamos, de doping, de financiación externa. Ahora, en cambio, los fundamentos son bastante más sólidos en mi opinión, ¿no? España, por primera vez, genera crecimiento y empleo a la vez que se incrementan los salarios medios y a la vez que mejora la productividad. No mucho, pero a la vez que mejora la productividad por hora trabajada. Y este triángulo, estas tres cosas a la vez, no han sucedido nunca en la historia económica reciente de España. La productividad en España, en general, mejoraba de forma notable en los periodos de crisis cuando se destruía empleo. Se destruía empleo poco pagado, mal pagado, temporal, y entonces la gente que quedaba en el mercado laboral comparativamente tenía salarios más altos y la producción y la productividad evolucionaba de forma perversa porque era compatible con una pérdida brutal de puestos de trabajo. Ahora no. Se dan esos tres elementos a la vez: crecimiento económico y del empleo, récord histórico de personas trabajando, como digo, a la vez un crecimiento, según la encuesta trimestral de coste laboral, en el primer trimestre del año 26 de una subida del 4,9% de los salarios medios y una mejora muy insuficiente todavía, pero una mejora de la productividad, ¿no? Es importante también reseñar, cuando hablo de esto, de la subida de los salarios medios. Los salarios medios están subiendo en España en parte por efecto de los salarios pactados en convenio colectivo, pero sobre todo por el cambio en la composición del empleo en nuestro país. Y esto es bueno en términos de país, es decir, se está generando empleo en los segmentos de cualificación media alta y mejor pagados, pero esconde otra realidad, que es la enorme desigualdad y brecha salarial que sigue habiendo en España. Es compatible una subida de los salarios medios con el hecho de que tengamos 9, 10, 11 millones de personas cuyos salarios están estancados y que tienen una situación, pues a veces cercana incluso a la pobreza, y que en situaciones de picos de inflación no llegan a fin de mes y que si tienen que hacer frente a los precios, a los costes de la vivienda, apaga y vámonos. Entonces, estas dos realidades son perfectamente compatibles. Una subida y una situación macro relativamente buena y comparativamente buena, con una situación todavía heredada de un modelo productivo muy deficitario y muy basado todavía en servicios de bajo valor añadido que hay que transformar paulatinamente. ¿Se está transformando este modelo productivo paulatinamente? Sí, pero eso, paulatinamente. Y yo creo que esta es otra de las cosas que hay que tener en la cabeza, ¿no? ¿Por qué la situación de España es comparativamente mejor? Pues, en mi opinión, porque han concurrido dos factores. Uno, unas políticas laborales que yo creo que han sido exitosas. Si uno mira la secuencia del año 19-20 a la actualidad, sobre todo en la anterior legislatura, en esta es verdad que nos está costando más sacar adelante reformas de calado, pero yo creo que priorizar la estabilidad en el empleo a través de la reforma laboral, la subida de los salarios mínimos y el sostenimiento del empleo a través de los ERTES, en vez de facilitar el despido como en otras crisis, ha situado al modelo laboral español mucho mejor que en otros momentos. Y, paralelamente a esto, yo creo que el efecto de la modificación del mix energético en España y en Europa, la necesidad de desconectarnos paulatinamente de las energías fósiles en las que España tenía un déficit estructural de toda la vida, es decir, donde no tenemos carbón, no tenemos petróleo y no tenemos gas, y donde paulatinamente las energías de origen renovable pueden ser el gran factor de atracción productiva, de atracción de inversión en España, sitúan a nuestro país en una posición inédita. Yo creo que en una posición inédita, en el sentido que creo que el gran reto que tendríamos que tener ahora mismo es
pasar del país que atrae inversión por la vía de los bajos salarios, que era el modelo desde el desarrollismo franquista hasta prácticamente hace 4 días, al país que trata de atraer inversión productiva e incluso industrial en base a los precios comparativamente buenos de una energía renovable, donde España puede ser una potencia de carácter al menos, iba a decir global, sí, un hub europeo en materia de energía renovable, ¿no? Todo esto va a depender mucho de cómo resuelva Europa la crisis existencial en la que está registrada. España tiene pocas opciones de avanzar por esta vía si se revierten la orientación de las políticas laborales y medioambientales del último periodo, o si hay una fragmentación conflictiva de Europa. Y esto yo creo que ahora mismo no es descartable ni es improbable. No creo que sea el escenario central, pero desgraciadamente no es improbable, ¿no? Europa necesariamente necesita reducir sus dependencias exteriores en todas las materias estratégicas que configuran economía y que configuran sociedad. Hablo de la energía, hablo de la relocalización industrial, en un conflicto entre Estados Unidos y China evidente por mantener el control de todos esos espacios críticos de economía. Y este es un debate de época que se va a tener que abordar en los próximos años y que, en mi opinión, va a depender de la orientación y la configuración de los gobiernos en cada uno de los estados. O Europa profundiza en una mayor integración política, o, en mi opinión, está condenada a la absoluta irrelevancia en el escenario geoestratégico al que vamos. Y esa irrelevancia será el prolegómeno de un empobrecimiento paulatino de las mayorías sociales en nuestros países, ¿no? Y la gran amenaza, por si no ha quedado claro, evidentemente, son las fuerzas de extrema derecha que actúan mucho también al calor y a la relación con esta nueva hidra global que es el trumpismo, que está ganando notablemente posiciones en América Latina y que está teniendo problemas en otros conflictos, como hemos visto en el Golfo y en el Estrecho de Hormuz, ¿no? A partir de aquí, y con esto termino, yo creo que España tiene una serie de retos estratégicos que, como digo, no se pueden desligar de la situación europea general. Uno es completar el proceso de transformación energética, donde necesariamente vamos a tener que mantener relaciones comerciales estructurales y estratégicas con todas las grandes áreas del mundo. Es decir, yo creo que Europa y España se equivocará si renuncia a mejorar las relaciones de suministro en todos estos elementos críticos con China. Lo digo como lo pienso. Yo ya sé que la economía china, el sistema político chino, tiene serias contraindicaciones y no es un sistema democrático. Vamos a un mundo en el que la inmensa mayoría de la población mundial va a estar gobernada por dictaduras y o por autarquías. Vaya, ahora no me sale la palabra, ¿no? Autocracias, y Estados Unidos corre a velocidad de galgo en ese terreno, y todo el cono sur latinoamericano también va por ahí. Entonces este es un problema, pero cuando hago la referencia a China, a equilibrar, a tener relaciones con todas las grandes áreas del mundo, me refiero a que China tiene una posición ya muy preponderante en todo lo que son los suministros logísticos de la transición energética, donde Europa también tiene que tratar de ganar peso industrial para no solo tener sol, vientos y mareas, sino también los elementos que nos sirven para apropiarnos del sol, del viento y de las mareas, que no necesariamente tienen que producirlo solo China per seculum seculorum, aunque ahora copa el mercado global, ¿no? Está todo el tema de los nuevos minerales y las tierras raras, que van en la misma dirección. Otro reto es el proceso de envejecimiento de la población. Es una magnífica noticia la que hemos conocido hoy, de que se va por fin a cumplir con los compromisos de la Administración General del Estado con la financiación del sistema de dependencia, porque se va a construir necesariamente en torno a la dependencia y a la economía de los cuidados uno de los pilares del estado de bienestar del siglo XXI, al mismo nivel que las pensiones, que la educación o que la sanidad, en mi opinión, y la cuestión es cómo se articula este modelo. Ahora la pelea tiene que ser porque esta financiación, que es la que tenía que tener la Administración General, no sirva para detraer recursos de las administraciones autonómicas, para que se conozca de verdad cuánto están pagando las familias
en los sistemas de atención a la dependencia, que no lo sabemos, hay una opacidad absoluta, y para mejorar notablemente las condiciones de trabajo de las cientos de miles, sobre todo de mujeres, que trabajan en estos sectores y que están en unas condiciones de absoluta precariedad y de bajos salarios, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento de la población es otro reto estratégico. Ligado a él, el correcto gobierno de los flujos de migración. Se pongan como se ponga, el debate en España, en Europa, no es migración sí o migración no, es migración cómo. Las personas migrantes van a venir a Europa, van a venir a España y tienen que venir a Europa y tienen que venir a España. Y lo que hay que hacer es garantizar que se hagan condiciones de igualdad, con pleno respeto a los derechos humanos, con plena integración laboral, con plena integración social, pero sabiendo que el hecho de que España ahora mismo, por ejemplo, tenga 50 millones de habitantes en lugar de 43, como se preveían en algunas de las viejas proyecciones que decían que el sistema de pensiones no iba a ser sostenible, bueno, pues fíjate tú lo bien que adivinaban, que contaban que España iba a estar prácticamente en 40 millones de habitantes para estas alturas, ¿no? Y estamos prácticamente en 50. Pero claro, ese reto demográfico plantea retos de país, sin ir más lejos, el de la vivienda, el del acceso equitativo y a vivienda a precio asequible, ¿no? Ese creo que es otro de los retos estratégicos de país, el garantizar un acceso a toda la población a precios asequibles a la vivienda. La vivienda yo creo que se puede convertir en el gran elemento de fragmentación social de España, con un sesgo generacional, pero no solo generacional, también de clase, de una forma muy evidente. Es un lastre para el desarrollo económico. Hay ya zonas en España donde la gente no va a ir a trabajar porque no le sale a cuenta pagar una vivienda con el salario que cobra, aunque el salario no sea de miseria. Estoy hablando de empleados públicos y empleadas públicas. No estoy hablando solo del que pone daiquiris en el chiringuito de la playa. Estoy hablando de empleados y empleadas públicas que no van a ir a zonas como las Islas Baleares porque no sale a cuenta trabajar, ¿no? Otro reto me parece que tiene que ver con las políticas de empleo. Yo creo que las políticas de formación permanente y de recualificación permanente para las competencias que va a requerir la economía del futuro es otro de los elementos a mejorar. La inteligencia artificial no la he tocado porque supongo que podrá salir en las preguntas, pero es uno de los elementos, ¿no? El correcto uso de todas las potencialidades de la digitalización y la inteligencia artificial, que es algo que trasciende a la economía. Yo creo que afecta a toda la sociedad. Yo soy de los que, como decía Argüello y como decía el Papa cuando han estado por aquí, es un elemento de carácter antropológico que está modificando las formas de relacionarnos, de comunicarnos, de entender el mundo o de desentenderlo, de aprehender la realidad, y que por primera vez yo creo que están incidiendo en que estemos viviendo en absolutas burbujas autorreferenciales con muy pocas ligaciones, no en cómo interpretamos el mundo, sino en cómo percibimos el mundo. Ya ni siquiera hay un relato compartido de qué es verdad. No mi verdad y tu verdad, que decía, creo que era Machado, sino qué es verdad. Si esto es un micrófono o es la trompa de un elefante. Ayer hizo un telediario absolutamente espectacular y distópico, Pepa Bueno, no sé si la visteis. Pero hubo un momento en el que dijo, nada de lo que están viendo es verdad y yo no soy verdad. Y apareció Pepa Bueno, de verdad, al lado de el alter ego virtual que se había creado. Yo sospechaba que no era ella, porque la veía que hablaba muy poco así, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? El gobierno de la inteligencia artificial en la organización del trabajo, en la aceleración de los procesos de desaparición de puestos de trabajo y de creación de otros, con una novedad. Por primera vez un salto tecnológico no amenaza principalmente a los puestos de trabajo de baja cualificación, de baja o valor añadido. Normalmente los grandes saltos tecnológicos eliminaban al que apretaba la tuerca y venía un chisme que apretaba la tuerca. Ahora amenaza otras competencias, otras profesiones de otras características. Y esto creo que es una novedad histórica, ¿no? Pero insisto en el cambio que supone el impacto de la inteligencia artificial y de la digitalización, y esto también requeriría para gobernar convenientemente
este proceso, que además tiene unas ramificaciones políticas enormes. El nuevo tecnoligarquismo que puede condicionar de una forma absolutamente decisiva las democracias. Seguramente es parte de lo que está ocurriendo en América Latina, como ha sido en las elecciones también de algunos países de Europa en el pasado, ¿no? Bueno, en definitiva, retos estratégicos para configurar sociedad. Yo creo que la gran disputa de época es si somos capaces de cambiar el marco. El otro día veía una imagen preciosa en un congreso de un sindicato belga, ¿no? Su eslogan del congreso era todos a bordo, y situaba un barco, y el barco era el sindicato y el barco era el estado de bienestar, frente a la dinámica esta del bote salvavidas, ¿no? De que vivimos en sociedades donde se trata de la pugna del último contra el penúltimo, del señalamiento del débil, ante la incertidumbre volver a las viejas jerarquías reaccionarias, el señalamiento del débil que amenaza mi statu quo, esa especie de bote en el que se trata de empujar a alguien fuera porque así me salvo yo, salir de ese mare magnum, salir de ese marco referencial que solo alimenta la reacción y la hidra reaccionaria, y resituar un proyecto de humanidad, un proyecto humanista, un proyecto social, un proyecto de dotarnos de bienes comunes, de socializar bienes comunes que garanticen una dignidad de vida para toda la ciudadanía, y donde, lógicamente, el trabajo digno y el trabajo con derechos, pues para nosotros es el elemento capital, ¿no? Nada más. Muchas gracias por tu exposición. Compartimos mesa también con dos periodistas que van a intervenir a lo largo del coloquio. Cristina Dolf Moreno, del Confidencial, que es periodista de economía especializada en datos y visualización, y Miguel Muñoz, del periódico Público, que es el encargado de cubrir todo lo que es de Moncloa y de la parte del PSOE de Público, bueno, y alguna otra cosa, ¿no? Y todos vosotros tenéis estas tarjetas en la silla, con lo cual os animo a los que queráis a que preguntéis. Yo además tengo una lista de los periodistas que están en la sala, como EFE, Radio Nacional de España y demás, que os daré la palabra. Vamos a arrancar, no por nada que haya arrancado por la mesa, pero por si acaso tiene que entrar en el telediario, con Televisión Española, con David García. ¿Te acercan un micrófono, por favor? Buenas tardes. Yo le quería preguntar cómo valora la noticia que se ha conocido esta tarde de que Garamendi adelanta el proceso electoral al frente de la COE, y cómo valora esta noticia y también un poco el papel de Garamendi al frente de la organización. Gracias. Bueno, la valoración de la noticia, no tengo claves, no tengo datos, con lo cual no me voy a meter en esa cuestión, ¿no? A mí, en principio, voy a decir una maldad. Cuanto antes termine el proceso interno de COE, mejor. Porque yo creo que parte de los excesos verbales que últimamente están teniendo las organizaciones empresariales tienen que ver con marcar una posición de cierta rudeza, me atrevería a decir, y en la medida en que COE rebaje el tono y aborde en serio algunos de los debates y las negociaciones que tenemos, como la negociación salarial, mejor. Por tanto, si el adelanto de las elecciones en COE va a servir para recuperar cuanto antes una relación más normalizada y dejar el exabrupto y hablar de los salarios de la gente, pues será una buena noticia, pero es que no tengo mayores claves, ¿no? ¿Y lo otro que me habías dicho? Bueno, a ver, no voy a decir nada bueno porque no le hago un favor. Yo creo que en la primera fase, sobre todo en la primera legislatura, yo lo he dicho más veces y no tengo ningún problema en repetirlo, ¿no? Yo creo que a partir del año 20, del año de la pandemia y de la constatación de que iba a haber un gobierno de coalición de izquierdas y que con eso iban a tener que transitar, yo sinceramente creo que COE hizo un proceso de corresponsabilidad bastante importante con el país.
alcanzamos acuerdos muy meritorios. El de la reforma laboral, que sé que todo el mundo tiene en la cabeza, y un montón de acuerdos vinculados a los ERTEs. Claro, ¿qué pasa? Que con 30.000 millones de euros de dinero público para salvar empresas, yo también llego a acuerdos. Pero, pese a eso, hay que reconocer que, por ejemplo, el acuerdo en la Ley Rider no es un acuerdo menor, es un acuerdo en el que yo sé que COE tuvo notorias presiones para no suscribirlo, y yo creo que ahí hicieron un ejercicio de corresponsabilidad que yo creo que vale la pena valorar, ¿no? Luego creo sinceramente que COE ha dejado de estar a la altura, muy al calor también del ambiente político. Yo creo que COE en los últimos tiempos está manteniendo una posición muy reactiva en las mesas de negociación en materia de reducción de jornada laboral y otras, y nos encontramos ahora mismo con una COE, yo me atrevería a decir que un poco tirada al monte, ¿no? Porque estén haciendo una valoración económica de España o de la intervención del Gobierno negativa, pues si las empresas van mejor que nunca. Si los resultados que están teniendo las empresas en España son prácticamente de márgenes inéditos. Si las políticas públicas han sido claves para impulsar la economía en nuestro país en el último tiempo. Si la política salarial o la revalorización de las pensiones está tirando del carro en buena parte de la demanda interna y, por tanto, de la evolución del país en un momento de ralentización de las exportaciones, porque las otras grandes economías de Europa están casi paradas. No entiendo de qué se puede quejar COE en ese terreno, ¿no? Yo más bien creo que es producto un poco del contagio del ambiente jotero que se respira en la política y particularmente en la derecha y en la ultraderecha política, ¿no? Y yo emplazaría a COE a volver a la racionalidad y salir del exabrupto. Muy bien, gracias. Cristina. Bueno, iba a empezar por una más general, pero quizás ya que hemos empezado a hablar de cuestiones también políticas, quizás más por ahí. Como bien has dicho, esta segunda legislatura ha sido de conseguir menos medidas legislativas, a pesar de que lo habéis intentado, y muchas parece que se van a quedar en el tintero. Te querría preguntar cuál consideras que es la más importante que se os va a quedar ahí y que la tendríais que coger como principal reivindicación para el próximo curso político que viene, que parece que será el año que viene. Hombre, yo creo que la más importante de la que se nos ha quedado en el tintero es evidente que es la reducción de la jornada laboral. Yo creo que España estaba en disposición de una reducción por ley de la jornada laboral. Fíjate, en esa no sofisticación del análisis, ¿no?, que tenemos por el ruido, yo creo que habría un análisis muy importante sobre los incentivos a la mejora de la productividad en la economía española, ¿no? Aquí seguro que puedes hablar con mucho más fundamento Antón Costas, ¿no? Pero siempre se nos había instalado la idea de que para que hubiera una mejora de los salarios o una reducción de la jornada, que no deja de ser una forma implícita de mejorar los salarios por hora, ¿no?, tenía que haber previamente una mejora sustancial de la productividad, ¿no? Y se establecía siempre esa lógica y ese silogismo, ¿no? Yo creo que a través de algunas de las medidas que se han adoptado se ha demostrado que, siendo eso cierto, claro que es mejor distribuir salarialmente y mejorar las condiciones si hay una mejora en la productividad de la economía. Claro, esto es así, no se le escapa a nadie, ¿no? Pero que las mejoras de las condiciones laborales, por la vía de la mejora de los salarios, en concreto por la mejora de los salarios mínimos, también es una forma de impulsar, de incentivar y de favorecer a los proyectos empresariales que quieren ser rentables siendo productivos por fórmulas alternativas. O dicho de una forma más simple, si en vez de pagar 800 tienes que pagar 1.200 como poco, necesitas que tu negocio sea rentable por una manera alternativa, que sea su digitalización, trabajar mejor, trabajar como sea, mejorando las fórmulas de trabajo, ¿no? Y creo que, en contra de lo que se dice, una reducción de la jornada laboral y una mejora significativa de los salarios más bajos en España podrían impulsar una mejora de la productividad de nuestro país y un incentivo a que las empresas ganen también tamaño y dimensión, que creo que es una necesidad importante. Yo creo que nuestro tejido productivo adolece en parte de unas empresas demasiado pequeñas
para hacer frente, porque no cuenta con el músculo financiero suficiente, a algunos de los retos que en materia de transformación digital y de otras transformaciones necesita España, ¿no? Pero sin duda la jornada laboral yo creo que es lo que en principio se nos ha quedado en el tintero a través de la ley y por tanto nos obliga a impulsar la negociación a través de los convenios, ¿no? Vamos a poner toda la carne del asador para que lo que no se ha conseguido con la reducción directa de la jornada laboral se pueda conseguir en parte con una regulación adecuada del registro horario, que reduzca notablemente, por ejemplo, el uso no pagado, ni cotizado, ni reconocido de horas extras, ¿no? Porque hay muchas formas también de abordar el tema de la reducción de jornada. Pero si tuviera que elegir algo que se ha quedado en el tintero, pues es evidente, ¿no?, que ha sido la reducción de la jornada laboral. No sé si por alusiones quieres añadir algo, Antón Costas, de lo que ha dicho Unai. No, muchas gracias. Muy bien, bueno. Miguel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Has hablado, Unai, de trampismo, de extrema derecha también, pero bueno, más en el panorama internacional, ¿no? Tenemos aquí casos concretos, ya hay pactos autonómicos que todavía tienen que desarrollarse, pero que se han firmado, que se han rubricado en estos últimos meses, de Partido Popular y Vox. Ya estamos viendo algunas informaciones sobre recortes en ayudas a los sindicatos, críticas frontales, sobre todo de Vox. ¿Qué riesgos veis a día de hoy, ¿no?, de medidas de este tipo, y qué riesgos creéis que puede tener para el sindicalismo y para la clase trabajadora determinadas medidas y determinados discursos que se están produciendo ya a nivel autonómico, y si teméis también que escalen a nivel nacional, dependiendo de las elecciones del año que viene? Bueno, en España se ha instalado el trampantojo de que los sindicatos nos financiamos en base a recursos públicos, lo cual es una mentira categórica y demostrable en términos de contabilidad. Quiero decir, un sindicato como Comisiones Obreras recauda en torno a 150 millones de euros de cuotas anualmente, con lo cual que las subvenciones para todos los sindicatos sean de 25, 32 o 18 millones a repartir en función de la representatividad que ostenta cada sindicato, es decir, porque elige más o menos delegados. No voy a decir que es irrelevante en nuestros presupuestos, pero evidentemente no es un condicionante decisivo ni de lejos de nuestros presupuestos. Pero he usado la palabra trampantojo, porque el objetivo no es reducir las subvenciones o los planes finalistas que se puedan establecer con las organizaciones sindicales o empresariales. El objetivo de la extrema derecha es cuestionar de forma radical la función constitucional de las organizaciones sindicales de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la pieza de caza mayor para las extremas derechas. Nosotros tenemos una serie de funciones atribuidas desde el artículo 7 del título preliminar de la Constitución y somos una herramienta de mediación democrática de primer orden en un país como España. O sea, los partidos van en el artículo 6 y nosotros en el artículo 7. El sistema de relaciones laborales, anclado en miles de convenios colectivos, se basan en una representatividad que tenemos las organizaciones sindicales en función de lo que votan los trabajadores en las urnas, y que luego los resultados de esa representatividad irradian al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque en España los convenios colectivos o los acuerdos de pensiones o los acuerdos del diálogo social o los planes de igualdad o las reestructuraciones en las empresas no se aplican a los afiliados de un sindicato como si fueran clientes del sindicato, sino que se aplican al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras como si fueran, pues eso, ciudadanos, ciudadanas de un Estado constitucional y de derecho. Por tanto, atacar esas funciones del sindicato es atacar al fundamento de los sistemas constitucionales surgidos de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro país 3 décadas después. Porque eso es exactamente la actual extrema derecha, un cuestionamiento de los marcos constituyentes que se generaron en Occidente y en otras partes del mundo después de las barbaries de las 2 guerras mundiales. Como eso, si se plantea así, suena mal, pues se plantea en el populismo, de decir, vamos a recortar la subvención a estos vividores, ¿no? Ojalá fuera ese el problema, porque si ese fuera el problema, no habría problema.
como soy de Bilbao, lo digo. Si ese fuera el problema, no habría problema. El problema es que se quiere cuestionar el papel vertebrador de la clase trabajadora, porque evidentemente hay un interés de clase en estos nuevos populismos que, por mucho que se vistan de, en fin, de populismos de barrio, en el fondo representan a las peores élites de un país como el nuestro. Bueno, está con nosotros de EFE Raquel Cinca. No sé si quieres hacer una pregunta, Raquel, ¿sí? Te acercan un micrófono. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta iba un poco en la línea de Cristina, también por las reformas pendientes en el ámbito laboral. Yo iba a ser un poco más optimista y te iba a preguntar si crees que en lo que queda de legislatura puede dar tiempo a sacar adelante alguna de ellas. Sí, la del registro horario, sí. Y yo creo que, por ejemplo, lo que hemos conocido hoy en materia de financiación del sistema de dependencia abre un campo de acción sindical de primer orden, que es una dignificación de los salarios de cientos de miles de mujeres en España a través de los convenios colectivos, porque si va a haber una financiación de 7.000 y pico millones de euros desde la Administración General más las comunidades autónomas, es evidente que esto tiene que repercutir en una mejora en las condiciones laborales de un montón de gente. Es decir, claro que en lo que quede de legislatura, desde las medidas que se articulen desde el Gobierno, puede haber elementos laborales de primera importancia, ¿no? Yo, fue en otro fórum de estos, en nuestros coloquios de estos, dije una cosa al principio de la legislatura que, sobre todo en redes, hubo gente que la criticó, porque hay gente que lo critica todo, ¿no? No había que ser muy listo para saber que esta legislatura iba a tener una producción legislativa bastante limitada, por lo menos en términos progresistas. Es decir, pensar que una legislatura condicionada por Junts vas a sacar grandes reformas de carácter social, desde un punto de vista laboral, pues es vivir en el mundo del yupi, ¿no? Pero es que la política y la institución no solo es hacer leyes. Es que en materia laboral y en materia de derechos de los trabajadores, a través de muchas otras formas de ejecución de recursos, de políticas industriales, de políticas de formación para los trabajadores, de políticas que mejoren el tejido productivo, se pueden hacer cosas que, pues eso, que mejoren notablemente el cuadro de derechos de la gente, más allá de las leyes, que son muy importantes, pero no toda la acción institucional es hacer leyes, ¿no? Por tanto, yo, como en esta legislatura veníamos desengañados, sabíamos que no iba a haber un proceso de reformas comparable a la anterior legislatura, y el que pensara lo contrario, pues sinceramente creo que practicaba un voluntarismo de un optimismo bastante desinformado, pues tampoco estamos muy extrañados. ¿Qué reformas íbamos a sacar dependiendo de Junts? Pues será muy difícil. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es poner los focos también en otros sitios, ¿no? Apretar en algunas de estas reformas, como tratamos de hacer con la jornada laboral, y apretar en los convenios colectivos, ¿no? Que al final es nuestro gran ámbito de autonomía sindical. Ahí sí que estamos solo nosotros y los empresarios o las organizaciones empresariales, ¿no? Y realmente ahí es donde de verdad se regulan muchas de las condiciones laborales de la gente, ¿no? Más allá del marco legal, que, como digo, es relevante. Es más, muchas de las cosas que luego aparecen en las leyes previamente han sido desarrolladas de forma inicial en algunos convenios colectivos, ¿eh? Si es que lo tenemos casi todo inventado. Somos bastante más listos de lo que a veces la gente se cree. Lo que pasa es que tenemos la inteligencia muy dispersa hacia abajo también. Cristina. Sí, yo te quería preguntar qué se podría o qué se debería hacer en relación con la inteligencia artificial y el empleo desde el punto de vista de las políticas públicas y del propio SEPE, que se supone que se iba a convertir en una agencia de empleos, iba a reformar en 2023. Y bueno, pues finalmente no se reformó. Entonces, un poco qué podríamos hacer, porque es verdad que este debate ni siquiera lo estamos teniendo, creo. Bueno, lo de la inteligencia artificial aplicada al empleo, mira, lo de los servicios de empleo es una perspectiva interesante, esto que planteas. No sé, yo ahora sí voy a tener mucha respuesta, ¿no? Pero la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo está teniendo ya y va a tener una incidencia, como se dice ahora, ¿no? muy disruptiva, ¿no? No solo en lo que se suele situar siempre, ¿no? En la destrucción de empleos, en la creación de otros y en la modificación de casi todos, ¿no? Sino en que son fórmulas de organización del tiempo de trabajo y de las condiciones de trabajo inéditas.
Hoy en día la legislación laboral se puede quedar en papel mojado si, por ejemplo, los criterios de contratación, de despido, de promoción, de situar las estructuras salariales se basan en una agregación de datos que se procese a través de la inteligencia artificial y que de forma aparentemente neutra tome decisiones sobre este tipo de cuestiones. Puede tener unos sesgos discriminatorios inmensos, porque lo que antes era una entrevista de trabajo donde alguien preguntaba ¿piensas quedarte embarazada? Y evidentemente decías, si digo que sí, no me va a contratar. Pero es un elemento de discriminación tan burdo y tan evidente que a nadie le cabe duda de que es un elemento discriminatorio y desigualitario. Claro, ahora vas a tener una herramienta que no te va a preguntar. Es que el 70 y tantos % de los currículums vitae de la actualidad ya no los ve un ojo humano, sino que es una extracción de datos donde además se pueden agregar no los datos del currículum, sino un montón de datos asociados a tu perfil en redes, a cómo hayas trabajado en otras empresas que acaban configurando, a través de una fórmula supuestamente neutra, unas decisiones que no pueden estar al margen de las leyes. Porque si no, los procesos de discriminación, los procesos de incremento de desigualdades, los procesos de incremento de los ritmos de las cargas de trabajo, del estrés laboral, va a ser absolutamente demoledor, ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho el gobierno de la inteligencia artificial en esa aplicación concreta de la organización del trabajo en el futuro, que ya se da en algunos lugares, pero que en el futuro pues, probablemente se extienda a más partes de la actividad productiva, ¿no? Y yo creo que el uso en las agencias de empleo, en los servicios de empleo y en general la digitalización de los servicios públicos, a mí me parece un reto fundamental. Lo decía antes, no me he extendido, pero las políticas activas de empleo yo creo que son una de las políticas públicas con más margen de mejora en el futuro, ¿no? Tenemos que diagnosticar a tiempo las necesidades formativas que van a tener los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que implementar y tenemos que articular los planes de formación adecuados y tenemos que llevarlos al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no solo en las empresas donde ya se encargan de hacer bien estas cosas, porque hay masa crítica, porque hay recursos y porque hay alguien que se encarga de esto, ¿no? Sino al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, de los autónomos, de empresas donde no hay una capacidad prospectiva de cómo va a evolucionar un mercado, un sector, una tecnología o una inteligencia artificial aplicada, porque se dedican a lo que se dedican, a hacer churros, por decir una cosa, ¿no? Pero este tejido productivo, estos trabajadores y trabajadoras también tienen que poder acceder a esos procesos de orientación formativa, de programas formativos y de inserción laboral, ¿no? Y creo que en ese terreno, claro, la inteligencia artificial y la previsión de las cosas y la implementación de las medidas, pues puede jugar un papel muy relevante, ¿no? De todas formas, estas cosas se analizan también desde los agentes sociales. Es decir, lo que hace falta es que en las mesas de negociación de los convenios colectivos, además de hablar de los salarios, de las jornadas, de los permisos retribuidos y de patatín y patatán, de lo más importante, tengamos comisiones permanentes de formación donde hagamos el diagnóstico de cómo va a evolucionar un sector, una forma de trabajo, qué tecnología se va a aplicar, qué maquinaria va a venir, bueno, lo que ha venido a ser el desarrollo de las empresas, y esto se traduzca en unos procesos formativos sistemáticos y, como digo, canalizados al conjunto de las empresas y de los trabajadores y de las trabajadoras, y de forma predictiva, de forma previa, no inventar, no adivinar el pasado, no decir, mira cómo, no, es que hay que anticiparse, ¿no? Yo por eso me parece que lo de las políticas de empleo, las políticas activas son mejorables, porque yo creo que hay otros elementos, luego, es decir, yo lo he dicho más de una vez también, se pueden hacer las políticas que se quieran, las políticas de empleo que se quieran. España tiene un problema de movilidad interna de sus trabajadores y de sus trabajadoras que tiene mucho más que ver, por ejemplo, con el precio de la vivienda que con cualquier otra cosa. No sé si hemos caído en la cuenta que entre La Coruña y Almería, o entre Girona y Huelva, hay más distancia que entre Berlín
y París. Y que los trabajadores y las trabajadoras, con este disparate de los precios de la vivienda, no tienen ningún incentivo a moverse de sus lugares. Y las empresas, si analizamos la pirámide poblacional, la jubilación de los baby boomers, las generaciones que se incorporan al mercado laboral, que son mucho menos numerosas, van a acabar teniendo un problema de vacantes laborales, pero de verdad, no como hasta ahora, pero de verdad. Y o se toman medidas, o cuando venga el problema, que vayan a reclamar al maestro armero, como se suele decir. Pero se toman medidas que en serio hagan accesible la vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, o el país pues va a tener un problema económico no menor en el medio plazo, ¿no? Si no lo tiene ya. Miguel. Sí, yo vuelvo con una pregunta de política general. No te voy a preguntar si vas a ser candidato en las elecciones de 2027, porque ya lo has dicho, que bueno, si has cambiado de opinión y nos quieres dar la exclusiva, pues eso que nos llevamos. Pero evidentemente tu nombre está ahí. Hay un debate a la izquierda del PSOE muy fuerte. Estuvo Gabriel Rufián aquí hace no mucho, comentábamos antes. Y sí que me gustaría que valoraras un poquito cómo ves al espacio a la izquierda del PSOE, que se ha atomizado muchísimo en estos últimos años, y qué debería suceder para que ese espacio pues tenga la representación que por lo menos tiene ahora, ¿no? Y que ha facilitado este gobierno progresista. Bueno, yo suelo decir que de candidatos o de procesos internos no me meto, entre otras cosas, por un respeto institucional que creo que es debido. Es decir, yo es que creo que no debo entrar en según qué consideraciones. He dicho antes lo de COE y hasta ahí llego. De decir, cuando antes acabéis, casi mejor, y dejáis de decir pues hasta donde puedas barrabasadas, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay una cuestión de respeto debido de carácter institucional, ¿no? Lo que no quiere decir que, sabiendo que ese espacio político es un espacio muy relevante, un sindicato sociopolítico como las Comisiones Obreras, evidentemente no es que pueda, es que debe decir cosas, porque en parte de cómo evolucione ese espacio político pues depende la posibilidad, si es que existe, que yo creo que sí, de reeditar en el futuro gobiernos de progreso y sobre todo evitar, ¿no?, la llegada a todos los espacios de poder de la extrema derecha, ¿no? Yo en mi opinión, en ese espacio hay una buena noticia, y es que se demostró en las últimas elecciones que esa realidad sociológica existe de una forma vigorosa en España, porque hubo, si no recuerdo mal, 3 millones y pico de votos, y esos 3 millones y pico de votos evidentemente no han desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? Bueno, algunos desgraciadamente sí, pero habrán venido otros, ¿no? Entonces, ese espacio sociológico en España existe y es real, y es una tradición política asentada en la democracia española, lo cual pues no es un tema menor cuando comparamos con otros países europeos donde prácticamente todas las tradiciones políticas han saltado por los aires en algún momento o en otro. Esto tampoco lo ponemos mucho en valor en España, ¿no? Esto existe y es real, ¿no? A partir de ahí, yo creo que no es solo este espacio, sino cualquier espacio, en mi opinión, tiene que tener muy claro el propósito con el que concurre a unas elecciones generales, entendiendo el propósito como una idea clara de cómo quiere conducir el país. Me parece que no son momentos de impugnaciones a la totalidad ni de confusión excesiva. Yo creo que vamos a un escenario en el que la dialéctica que hablaba antes entre el bote salvavidas y entre el todos a bordo es un poco la metáfora de qué va esto. Hay que evitar la reacción, pero hay que evitarlo desde una propuesta de país que sea capaz de imantar voluntades y mayorías sociales. Y esto yo creo que requiere de mucha claridad. Porque la gente, yo creo que cada vez más vota apelada por ideas simples, que no quiere decir que la gente sea simplista votando. Quiere decir que creo que hay que perfilar de forma nítida el escenario, ¿no? Y yo creo que la disputa de época es sobre desde qué perspectiva se le dan a las mayorías sociales escenarios de seguridad y de certidumbre.
la derecha, la extrema derecha, al final lo que pone encima de la mesa es tu seguridad y tu certidumbre depende de que echemos a los de colores distintos, que recuperemos el viejo concepto de quién manda y quién obedece en casa, del rol de las mujeres y de los hombres, de quién manda y quién obedece en la empresa, de quién manda y quién obedece en este país. Y si tú te vas a cualquier país, al final hay una idea fuerza en los nuevos populismos de extrema derecha, que es la recuperación de las viejas jerarquías como un espacio de certidumbre. Y esto puede parecer muy perverso, pero opera políticamente y tiene cierto éxito. Ante esto, yo creo que hay que oponer una idea diametralmente distinta de certidumbre, de estabilidad y de certeza. Y es el hecho de que se pueden articular sociedades donde las contingencias de la vida sean protegidas en común, donde la gente, si trabaja, tiene derecho a una serie de bienes razonables para vivir, un acceso a una vivienda, donde la gente, por el hecho de ser ciudadano, pues tiene derecho a que se le cure, a que se le forme en condiciones de igualdad, a que se pueda progresar adecuadamente en la vida y se pueda vivir en condiciones desde que se nace hasta que se fallece, ¿no? Y trasladar una idea de certeza en torno a esto y de seguridad y de estabilidad me parece que es un poco el reto de época. Y yo creo que es el papel y la posición en la que se tienen que situar las fuerzas de carácter progresista y luego con ambición, sabiendo que para hacer esos planteamientos hay que vencer muchísimas resistencias, porque hay mucho en juego económicamente, porque hay grandes poderes que no comparten esa forma de entender la vida y que, por tanto, como eso es así, pues te tienes que mover en el conflicto político, social o del tipo que sea, ¿no? Y en función de ese propósito, yo creo que es como se tienen que configurar las distintas opciones electorales y las distintas opciones políticas, ¿no? Yo puedo estar equivocado, ¿eh? Puede haber quien piense que esto va de hacer una impugnación a la totalidad porque resulta que el mundo nos ha fallado, que todo el mundo es un marrano y que lo que hay que hacer es quemar el bosque y tal, ¿no? Y bueno, pues esto es una parte del mensaje que lanza la extrema derecha. Hay que romper lo institucional, los sindicatos, todo esto. Pero yo creo que ese es el trampantojo gamberrete, porque lo que de verdad subyace son ideas de seguridad en torno a las viejas jerarquías, expresadas de forma reaccionaria. Y en la izquierda, pues también podemos pensar que pues, la culpa fue del cha-cha-cha y del régimen del 78 y no sé qué. Bueno, me da a mí que la disputa de época no está en este momento en si el régimen del 78 tuvo la culpa o la tuvo el cha-cha-cha, como digo, entre otras cosas, porque yo creo que buena parte de la población española en disputa no sabe ni lo que es eso. Porque, entre otras cosas, en el 78 probablemente ni tenía conciencia de persona humana o de ciudadano, ¿no? Pero vamos, yo es la forma en la que lo veo, pero puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar equivocado porque, oye, pues ya te digo, muchos de las nuevas formas también electorales de éxito, insisto, más en la derecha. Es que en este momento el momento impugnatorio lo capitaliza más la extrema derecha, pero a lo mejor puedo estar equivocado y esto pues vaya de otra cosa, ¿no? Pero yo situaría ahí la confrontación de época, ¿no? En España, pero también creo que fuera de España. Es que yo creo que el debate no es tan, lo que hay de fondo no es tan distante, ¿no? Me pide la palabra Grisel Garrido. Preséntaseme, le acercan un micrófono, por favor. Gracias. Hola. A ver, te escuché en una ocasión en un desayuno unos comentarios que me gustaría hacerte, pero quiero poner el foco en las pymes, ¿vale? Porque hablamos de COE y parece que estamos hablando siempre de que el tejido empresarial español está formado por grandes empresas y la realidad es que no es así. La realidad es que nuestras pymes menores de 4 empleados son las más pequeñas de toda Europa y la realidad es que somos las que sustentamos el 90% del PIB del país, ¿no? Y en aquella ocasión, los dos comentarios que me gustaría que me dijeras, si lo sigues ratificando, es que en aquella ocasión dijiste los principales responsables de que exista dinero B en España son las pymes. Y el otro comentario que hiciste fue, hasta que no existan delegados sindicales en las pymes, no podemos hablar de que exista una protección del trabajador. Entonces me gustaría saber cómo, años después,
sigues pensando sobre estos temas? Representación en pymes. Fíjate, yo soy bastante despistado y tengo una memoria bastante catastrófica, pero es raro que a mí se me olvide algo que yo haya dicho. Y yo no soy consciente de haber dicho que a lo mejor pude hablar del dinero B vinculado a algún tipo de práctica que se daba en algún sector muy concreto en las pymes, pero yo no creo que haya dicho eso. En fin. A ver, yo creo, primero, el debate y la cosa sobre las pequeñas y las medianas empresas. Digo, porque a veces se moralizan los discursos y las pequeñas y medianas empresas son fundamentales en la estructura económica de España. Lo son ahora y lo van a ser en el futuro. Los autónomos y las autónomas son muy importantes en la estructura económica de cualquier país, y en cualquier país incluyo también a España. Ahora, yo lo que digo es que sería bueno que en un país como España las empresas ganaran cierto tamaño medio, no porque vaya a resolver eso todos los problemas, sino porque creo que en general los sistemas productivos, cuando las empresas tienen cierta dimensión, tienen cierto músculo financiero, tienen cierta capacidad de tener plantillas más asentadas, más estables y mejor pagadas, necesariamente acaban mejorando sus ratios de productividad y los fundamentos en los que basan que esa empresa sea rentable, porque nadie tiene una empresa, evidentemente, para perder dinero, ¿no? Sin ninguna demonización de las pymes, todo lo contrario, es que la representación en las pymes. Es que en las pymes en España hay representación sindical. Yo oigo a veces algunas cosas, yo he llegado a oír que las empresas en España no se incrementan, no suben de 50 trabajadores y trabajadoras porque tienen la obligación entonces de tener comités de empresa. Y yo le he leído a esto, decir esta barrabasada, a insignes economistas de nuestro país. Dice, claro, ¿cómo va a incrementar una empresa el tamaño cuando llega a 49 trabajadores si entonces se le obliga a tener comité de empresa? En España, desgraciadamente, no hay comités de empresas en todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. Es más, no hay ni en la mayoría. Ya nos gustaría a nosotros. Hay en muchísimas, afortunadamente, pero no es obligatorio, es potestativo. Y de la misma manera hay representación sindical en las pymes. Es verdad que las desde de 1 a 6 no. Es verdad que las de 1 a 6 no, pero de las de 6 a 49 puede haber un delegado o delegada hasta 30 y 3 delegados delegadas de 31 a 49 trabajadores. Y a partir de 50 son comités de empresa. Es decir, a mí que me gustaría que pudiera haber delegados sindicales en todas las empresas, incluidas las que son menos de 6. Pero vamos, ese no es un problema existencial tampoco ni del sindicalismo ni de la empresa en España, ¿no? Porque además, por lo que decía antes, porque tenemos un sistema donde la irradiación de la representatividad que obtenemos en las elecciones sindicales se transmite a todas las empresas. Las pymes o las micropymes no están exentas de aplicar los convenios colectivos, al menos de carácter sectorial. Con lo cual, para nosotros tampoco es un problema inmenso que una empresa de 4 trabajadores no tenga un delegado sindical en la medida que tiene que aplicar el convenio de referencia, ¿no? Por tanto, no, es que no hay un debate blanco-negro sobre las pymes o sobre... Desde luego nosotros no demonizamos, yo no demonizo el papel de las pymes y de las micropymes, no, para nada, ¿no? Ahora, sí creo que una de las cosas que le vendría bien a la economía española es algo que por otro lado ya está pasando. Si es que está ganando peso, dimensión media la empresa española. Y yo creo que eso es bueno. Y yo creo que es bueno que las empresas escalen. Incluso entre las pymes y las micropymes se busquen espacios de cooperación y de colaboración. Yo creo que gran parte, por ejemplo, del reto que pueden tener las pymes es buscar colaboraciones y cooperaciones pues para buscar mejores cadenas de suministro, para buscar mejores precios, para buscar, en fin, pero bueno, eso sabéis vosotros y vosotras mucho más que yo, ¿no? Pero lo del dinero en las pymes, sinceramente, no soy yo consciente de haber dicho eso, aunque si lo dice seguro que es verdad, pero me extraña que lo dijera tal que así en el fórum, supongo en el Nueva Economía, ¿no? Cristina. Sí, yo te quería preguntar por salarios. Es verdad que mientras la ANC sigue parado, porque COE no tiene tampoco ninguna intención de negociarlo ahora mismo, lo que sí es casi seguro es que entre septiembre y finales de año volveréis a negociar una subida del SMI con el Gobierno. Entonces, un poco si nos
podrías adelantar entre qué parámetros podría estar, teniendo en cuenta que la inflación ha sido un poco más alta, va a ser un poco más alta este año y, como has comentado, que en la encuesta de coste laboral era un 4,9. Bueno, nosotros los salarios, ya sabes que el SMI, nuestra propuesta, nosotros somos gente seria, entonces vamos a seguir un poco en la línea de lo que hemos venido reivindicando este año, ¿no? Estos años. En la línea de la Carta Social Europea, pues situar el SMI necesariamente en el 60% al menos de la media salarial, con lo cual, evidentemente, por encima de la inflación, pues habrá que ver cómo evolucionan los salarios medios. Esto siempre es un lío, porque se mide con mucho gap de tiempo, ¿no? Se miden todos los salarios medios, también hay muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero más allá de la propuesta, que todavía es pronto para ubicarla, yo sí querría situar ahí una reflexión que la adelantaba en la primera parte de lo que he dicho. La evolución de los salarios en España tiene algunos puntos de luz y algunos puntos de sombra serios, ¿no? Nosotros un poco lo que estamos analizando es que la subida del SMI ha venido muy bien para reducir las brechas salariales, para incrementar los salarios más bajos, para reducir en esos tramos, en esos deciles salariales, las horquillas, las desigualdades salariales, pero, por un lado, han cogido una parte importante de las categorías más bajas de los convenios colectivos, y, por otro lado, observamos que los salarios medios altos de los deciles 6 o 7, 8, 9, está ahí Luis Taraput, que nos hace estos informes, evolucionan, incluso ganando poder de compra real, pese a los picos de inflación. Más o menos se están mejorando los salarios reales en esos niveles, insisto, también por el efecto composición del empleo. Pero tenemos unas evoluciones salariales entre quien está un poquito por encima del SMI y la media salarial manifiestamente mejorable. Tenemos ahí millones de personas con salarios estancados en los últimos años, ¿no? Y eso implica que en muchos casos hay una pérdida de poder adquisitivo real de esos salarios, por evolución de la inflación y por evolución de precios que no están incluidos en la inflación, ¿no? Y donde, claro, las medias es lo que tienen, pues hay que medir con medias, pero luego las medias esconden muchas realidades, ¿no? Claro, los hogares o las familias que tienen un coste asociado a la vivienda muy alto, o que la cesta de la compra de productos básicos come mucha parte de su renta disponible y, por tanto, pues se ven ahí más mermados en esa renta disponible, o las familias que están sufriendo en sus carnes el deterioro progresivo de algunos servicios públicos, pues son las que están más asfixiadas. El incremento de gastos de las familias en la formación profesional de los críos y las crías. Bueno, ya si formación profesional son menos críos o crías. En los posgrados y en los másters universitarios. O el incremento de los aseguramientos médicos, consecuencia del deterioro calculado, en mi opinión, de esos servicios públicos básicos, pues es una forma también de quitarle renta disponible a las familias. Si no hay plazas en la FP pública y tengo que llevar a mi hijo o a mi hija a una plaza privada, pues una parte del salario se va ahí. Si para acceder a un máster o a un posgrado se han doblado los precios medios o las rentas medias que destinan las familias para que los hijos o las hijas vayan ahí, pues es una forma de deterioro de los salarios. Claro, al que no le toca, pues no le toca. Pero al que le toca, pues le toca y le toca mucho, ¿no? Y si se juntan todas las variables, es decir, si estás pagando un alquiler, te toca renovar el alquiler y tienes a alguien en la FP y a alguien en un posgrado, pues apaga y vámonos. Pues con una subida del 2, del 3, del 4 o del 5% del salario no lo haces. Y ese es parte, yo creo, del problema que tenemos en España, donde hay un magma social muy importante que siente que sus condiciones de vida materiales no mejoran o en algunos casos incluso empeoran. Y como en la vida todo también es cuestión de expectativas, aunque no mejoren, aunque no empeoren, pero si no mejoran en un contexto donde se supone que España va como un cohete, pues se genera una cosa que en mi pueblo se llama mala hostia. Y en una expresión más sociológica, pues se llamaría, pues yo qué sé, descontento
Y yo creo que eso también existe en España en una medida, bueno, no marginal, ¿no? Por decirlo así. También muy incentivada, ¿eh? Yo creo que esta sensación de que el país está al borde del cataclismo y que estamos peor que nunca es una sensación absolutamente inducida y que no responde a una realidad estadística. Pero dentro de la estadística pues existen todas esas realidades y es una parte de la clase trabajadora más depauperada por deterioro de servicios públicos, por deterioro de acceso a la vivienda, por deterioro de infraestructuras públicas y a la vez porque no encuentra en su salario una cantidad suficiente para vivir con cierto margen, ¿no? Miguel, tenías una pregunta, me decías. Sí, bueno, has hablado mucho de Europa y del riesgo de fragmentación y demás, y comentábamos antes del acto, el acto, valga la redundancia, que tuvisteis el jueves pasado en Vista Alegre, ¿no? Con la Confederación Europea de Sindicatos. Más allá de que, si quieres apuntar brevemente también un poco lo importante, ¿no? que para vosotros fue ese acto, sí que me gustaría preguntar ¿cómo se ve a España desde fuera, ¿no? Es decir, esta suerte de dicotomía que parece que a veces hay entre cómo se vive desde dentro la política española, la sociedad española y lo que llega desde fuera, ¿no? Porque los sindicatos europeos dijeron que España era un referente, hemos visto también a nivel político apoyos internacionales y demás a algunas políticas del gobierno. No sé, ¿cómo ves esta dicotomía y qué te comentaron este jueves, qué salió de ahí en este sentido? Bueno, en el marco europeo, en el marco sindical europeo, sí, España de alguna manera es el referente ahora mismo, no ahora mismo, hace ya unos años, porque se valora muy positivamente el efecto de algunas de las reformas y porque en Europa se es consciente, ¿no? de las características que tiene el modelo productivo en nuestro país y cómo hasta cierto punto pues hay una transformación no menor del mismo, ¿no? Y, hombre, pues evidentemente, a ver, es que comparar países siempre es delicado, ¿no? Es decir que la subida del salario mínimo interprofesional causa admiración en Europa, igual es mucho decirlo porque hay países donde no hay salario mínimo interprofesional o países como Alemania que no tenían salario mínimo interprofesional, ahora lo tienen y está creo que algo por encima de los 2.000 euros. Pero claro, son economías muy divergentes y con un nivel de precios también bastante divergente, por ejemplo los precios respecto a Francia, ¿no? Pero sí es muy valorable, y muy valorado, mejor dicho, que el efecto de las reformas, que la transición energética en nuestro país esté dando los resultados que está dando y se ve como un referente del sindicalismo europeo, que para quien no lo sepa, el sindicalismo europeo no está constituido necesariamente por unos rojos peligrosos que vienen de las internacionales más. El sindicalismo europeo es bastante plural. Y hay un ala y una vertiente democristiana y hay una ala, no voy a decir liberal porque no sería, pero hay un ala de un progresismo muy de centro que tiene un peso también en muchos sindicatos europeos. Y es muy común la visión de España como un referente por las políticas de estos últimos años, ¿no? Y por otro lado, claro, yo creo que las tomas de posición geopolíticas que ha tenido el Gobierno de España también son bastante valoradas, en general en el marco de la Confederación Europea de Sindicatos, ¿no? Porque son conscientes de que en términos políticos no eran posiciones sencillas y sobre todo porque han sido posiciones no marginales. Pues yo creo que a veces se ha querido vender que la posición respecto a Palestina / Israel, la posición respecto al rearme o la posición respecto a los aranceles eran posiciones del Gobierno de España y lo cierto es que esas posiciones, después de tomarse, por la evolución de los acontecimientos, buena parte del propio establishment europeo se ha acabado teniendo que situar ahí. Porque el trumpismo no deja espacios intermedios, esa es mi opinión. Pero el caso es que las posiciones que ha ido avanzando a nivel de vanguardia el Gobierno de España, en cierto modo han acabado siendo posiciones que, salvo en las partes más reactivas, como digo, de Europa, pues se contemplan con muchísimo interés, ¿no? Las medidas que tomó el Gobierno de España para hacer frente a los precios después de la guerra de Irán,
pues por ejemplo sentaron muy mal en otros países porque España tenía un margen fiscal que estos países en este momento no tenían, porque tienen niveles de endeudamiento, de previsión de déficit público y de compromisos con el rearme que no les permiten, y entonces se generaba una cierta mala leche con esas medidas, precisamente porque se han podido tomar, ¿no? Pero en el plano sindical sí hay una referencialidad de España evidente en este momento. De hecho, cuando les cuentas un poco off the record las previsiones políticas de nuestro país, no entienden nada. No entienden nada. Lo que pasa es que entonces tienes que hablarles de España 2 siglos atrás, ¿no? Y de, en fin, cómo es esta santa piel de toro, porque si no das claves de otro tipo, no se entiende muy bien la situación de nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a todos los asistentes, en especial a ti, Unai, que nos has profundizado, ¿no?, en esos desafíos económicos, en esas reformas que todavía faltan por hacer y que son imprescindibles. Y además tengo que decir que en tu discurso siempre sitúas a la mujer en su sitio, que no todo el mundo lo hace, y como mujer te tengo que decir que es de agradecer. Gracias a los que habéis intervenido con vuestras preguntas, Cristina, Miguel, y me gustaría que terminamos con un titular que nos den los de la mesa, los periodistas. Cristina, primero si quieres. Bueno, yo, haciendo un poco alusión a la pregunta que han hecho los compañeros al principio, esa invitación a COE a que cuanto antes termine en su proceso, pues antes posiblemente se podrá retomar la negociación bipartita. Miguel. Está muy bien, yo me voy también un poco a lo mío, un poco más general y más casi literario, pero bueno. Unai Sordo alerta sobre un futuro incierto y pide luchar contra el sálvese quien pueda. Parece un resumen humildemente lo más atinado que he podido. Gracias, Unai.